Orumilalade, Orumilalade, ye 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 moroiba, Orumilalade, Orumilalade. Bueno amigos, que Dios y todos los santos orichas le den sus bendiciones a todos aquellos que me ven y me escuchan. Hoy vamos a hablar de una ceremonia que realizamos normalmente, más que todo, cuando vamos a hacer un itá, ya sea de Ifá o de Ocha. Esto no quiere decir que esta ceremonia no se pueda hacer si no hay itá. Vamos a ver por qué nosotros hacemos el nangareo. Fíjense, cuando les hablé de Echu, les dije que en el universo había un pequeño punto de luz y que todo lo demás era oscuridad. Esa oscuridad se llama Oroimá, que es del mismo Echu. Fíjense lo importante de Echu. Estuvo en el momento de la creación del universo. Ya existía. Aquella luz que se hizo más grande, Olodumare, con el permiso de Echu, creó entonces en el espacio los astros, las estrellas, las constelaciones. Creó al sol, que no se llamaba Sol, sino Orun, y creó a la luna. ¿Qué pasó? Que estos dos tuvieron discusiones y fueron a una consulta. A la luna le marcaron un esbozo, el cual realizó y adquirió su propia luz, que tiene mucho que ver con las fases, con sus fases, con el Opi, con las letras del Opi. Las 5 fases de la luna, las 5 letras de Opi. El sol no hizo el Bo. Fue por segunda vez a la adivinación y tampoco hizo el Bo. Orula, al ver aquello, le dice al sol que necesita hacer el Bo. ¿Por qué? Porque la gente se quejaba de él porque los quemaba, era mucho calor, era el fuego. Y le marcó como esbozo una jícara, agua, manteca de cacao, ori, espum y harina de maíz y un paño rojo. Echu, que conocía cómo bajar el único camino que existía entre el cielo y la tierra, bajó a la tierra, le consiguió todos los elementos para hacer el esbozo y se los llevó. El sol hizo esbozo. Entonces podía moverse alrededor de la tierra. ¿Qué pasaba? Que el sol, la gente se quejaba del sol. Se quejaba del sol porque era muy caliente. Y Changó, que le gustaban visitar los pueblos, ya que el suyo siempre estaba en guerra, y enamorado de una princesa llamada Oya, fue al pueblo de los Tacuá. En Daboney, que es un pueblo vecino, él fue a verlo y consiguió que en aquel pueblo había una absoluta paz. Era un pueblo que dicen que pertenecía a Obatalá, pero era extremadamente caliente. Entonces,
Changó, al estar allí, el jefe de esas personas que vivían allí, de ese pueblo, lo invitó a desayunarse. Todo el pueblo en ese momento salió a desayunar y consiguió Changó con que sacaban una jícara y preparaban la misma bebida o hacían el mismo hervor que había hecho el sol. Llenaban la jícara con agua, con cascarilla, con espum, con orí, con maíz tostado, maíz, harina de maíz. Ponían la tierra y colocaban la jícara. Y cada uno de ellos iba y agarraba un poco, levantando su mano y su vista hacia el sol y pidiéndole las bendiciones. Después derramaban alrededor de la jícara aquel producto. E iban pasando. Pero ¿por qué derramaban, se preguntarán ustedes, ese producto alrededor de la jícara con el Saraicó? Porque la tierra era tan caliente, que era imposible poderse mantener parado para realizar la ceremonia de pedirle las bendiciones al astro rey. Eso refrescaba la tierra y refrescaba el sol. Changó, al ver con qué lo preparaban y cómo lo preparaban, quedó sorprendido. Y en una de esas arrancó a correr con aquella jícara que contenía el Saraicó. Y lo llevó a su pueblo, los yorubas. Entonces, Changó pidió que le trajeran la arena, que trajeran la jícara y todos los implementos que llevaba aquello. Puso la arena, puso la jícara arriba de la arena y hizo lo mismo. Empezó a pedirle la bendición al sol Olorum. Y su pueblo mantuvo la paz. Eso era lo que desayunaban y almorzaban los de las tierras Dahomey. A partir de ahí nosotros hacemos ese mismo Saraicó, que no va con leche, sino con agua, porque se trata de refrescar al astro rey. La condición era que al mediodía, que es cuando el sol está en el centro del espacio y emite un calor intenso, que las personas no salieran, porque la guerra que tenían los humanos con el sol se debía aplacar refrescando al sol, porque el Saraicó es un refresco, y con eso ellos refrescaban, o se les pide que nos bendiga, que nos dé salud, el H, y refrescamos al astro rey. Por eso mismo, como les conté, se bota un poquito alrededor en honor a esas personas que aquel suelo era tan caliente que tenían que echar ese líquido fresco para poder pararse frente al sol. Esta ceremonia siempre se debe de hacer antes del mediodía, temprano en la mañana.
temprano en la mañana, cuando el sol está menos caliente, y podemos tranquilamente realizar esta bella ceremonia. No necesariamente tiene que haber un itá para nosotros hacer un nangareo. La gente de aquella tribu de Dauney, Changó se fijó que cuando hacían esto, bailaban alrededor de la totuma o jícara con aquel saraesco. Y por eso nosotros levantamos la cesta que fue parte del esbozo que le marcaron al sol, y después lo tapamos con un paño rojo. Eso se hizo adivinación en Oturameyi. Entonces lo tapamos y lo cubrimos con aquel paño rojo para que el H no se escapara de aquella jícara. Entonces, minutos antes del mediodía debemos recogerla. Cantamos Nangare, Nangare, Nangareo, Nangare, Nangare, Nangareo, Inatuto Cuelaye, Nangareo, Inatuto Cuelaye. Y entonces giraban alrededor de aquello, pidiéndole la bendición al sol. Por eso al mediodía el sol quema, es caliente, porque la condición era que los humanos, ya que reprochaban tantas cosas al sol, se refrescaran con aquel refresco, refrescaran aquella deidad y no salieran para que el sol no los molestara. Esa es mi historia. Eso es lo que aprendí sobre el nangareo. Yo espero que les haya gustado esta historia y me sigan por mi página, y no olviden darle like y suscribirse. Que Dios y todos los orichas los bendigan.